Es difícil presentar a Fernando Andach, doctor en filosofía, uno de los semiólogos e investigadores más importantes de América Latina, y dicho por muchos, una excelente persona y maravilloso docente. Incansable animador y coordinador de eventos y autor de 10 libros. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. ¿Qué pensó cuando le propusieron dictar un curso de semiótica en el primer centro de diseño del Uruguay? Bueno, tengo todo ese periodo en mi memoria, ¿no? Hoy es una memoria, pero lo bastante cercana emocionalmente como para poder revivir el entusiasmo, la alegría, el desafío, sin duda, porque de eso podemos hablar más tarde, la famosa y clásica dicotomía entre teoría y práctica, pero volviendo a ese momento, que está muy unido a la persona concreta, histórica, que lanza ese llamado a los profesores de la primera generación, podemos llamarlos fundadores, de esa cosa tan innovadora, tan importante para una economía como la uruguaya, que depende tanto de ese valor agregado, esa cosa que parece intangible pero que es vital, que es el diseño, nada menos, el diseño industrial. Entonces, junto al recuerdo de la institución inseparable está el de, digamos, su alma mater, como dice bien la frase, o sea, la animadora, anima en latín es el alma, ¿no? La arquitecta Franca Rossi, que viene de Italia con ese proyecto y busca, ¿verdad?, a quienes puedan materializar con su conocimiento, con sus intereses, porque es muy importante eso, ¿verdad? Entonces, cuando soy convocado, y felizmente pude volverme el primer profesor del área de semiótica, algo que me dio muchísimas alegrías, y me gustaría hablar de eso, porque, y lo digo en todos lados donde voy, por suerte he viajado, he tenido suerte de viajar y dar conferencias y enseñar y vivir en Brasil, en Canadá, Estados Unidos, siempre menciono con muchísimo entusiasmo esa experiencia de vida y didáctica y de investigación, por supuesto, que fue mi pasaje desde el año 1988 a 1996 por el Centro de Diseño Industrial, con apoyo del Centro de Análisis Social de Roma, que era la agencia, ¿verdad?, que hizo posible este sueño tan importante para el Uruguay y cuyas consecuencias duran hasta hoy. Siempre hablo de esa experiencia como única en lo siguiente. He enseñado a estudiantes de la comunicación, he enseñado a estudiantes de muy diversas carreras, de sociología, antropología, o sea, ciencias sociales, humanas, pero solo en el Centro de Diseño Industrial, en esos casi 10 años en que tuve la alegría de ser docente y estar a cargo de esa cátedra, pude ver que los estudiantes, su mirada, digamos, se iba iluminando a medida que pasaban el obstáculo bastante formidable de un lenguaje, vamos a decirlo francamente, esotérico, complejo, ¿no?, una teoría nada simple, pero esa era, creo, la fórmula secreta de ese Centro de Diseño Industrial que conocí muy de cerca desde su inicio, que había una propuesta a fin de año, un proyecto. En ese proyecto, el profesor de diseño, el de ergonomía, ¿verdad?, el de semiótica, tenían que, una palabra que está de moda hoy, que es la convergencia. Había una auténtica convergencia de saberes para que estos estudiantes, para aprobar ese primer año, y me pareció muy bueno que semiótica estuviera en ese primer año, clave, digamos, ¿no? Y sentí que ellos comprendían que esa frase que uno oye mucho en Uruguay y en otros países, también cuando dice, eso es muy teórico. Siempre contesto, ¿no?, cuando alguien dice eso, digo, mira, es como ser inmortal, no se puede ser muy inmortal, o sos inmortal o no, o estar embarazada, ¿no? Una mujer no puede estar un poco embarazada. Entonces, cuando algo es teórico, que no admite el adjetivo, significa que es una reflexión para una praxis, para una práctica mejor hecha, donde uno puede anticipar costos, resultados, ¿verdad? Y eso lo vi comprendido cabalmente por mis estudiantes de primer año y sobre todo en esa instancia, que era el proyecto, o sea, tienen que ir al Parque Rodó,
tienen que ir a tal lugar de Montevideo, ¿verdad?, a algún lugar de la planta urbana y diseñar un programa, ¿no?, de diseño. Tienen que hacer los pictogramas, tienen que hacer esto, el otro, y ellos ahí ponían en actu, ¿no?, ponían en lo concreto, la palabra que mejor creo que lo explica es, eran capaces estos estudiantes del Centro de Diseño Industrial de traducir aquellos conceptos abstractos, generales. Es esa la teoría, eso no es un defecto, es justamente su virtud, su poder explicativo de un modelo del mundo, ¿verdad?, como una maqueta del pensamiento. Eran capaces de traducirlo en acciones, ¿verdad?, llevarlo a materiales, llevarlo al espacio. Y nunca más, sinceramente, me encontré, o raras veces con esos estudiantes, ahí está, lo encontré, pero de forma excepcional, con esos estudiantes que uno tiene, la vida le pone delante, tiene la suerte, excepcionales. Pero no era el caso en el Centro de Diseño Industrial, donde era la norma. Es decir, ¿cuál era la norma? Que ellos entendían de modo insólito para mí, era muy gratificante, que esa teoría no era muy teórica, que era lo que necesitaban, como necesitaban los principios del diseño, ¿no?, el dibujo, en fin, todo era convergente, era, otra palabra que está de moda, era integral para un proyecto de diseño. Y en ese sentido creo que fue una experiencia extraordinaria. Fernando, usted participó también y organizó distintas actividades en la división de investigación y extensión en el Centro de Diseño Industrial. ¿Puede hablarnos de esas experiencias? Incursionar en la investigación, y qué mejor que traer un especialista, ¿no es cierto?, del exterior, que viene con otra cabeza, con otras ideas, y así fue el primer seminario que organizamos en el 89 con Pera Salaver sobre precisamente el objeto de diseño, ¿no?, y trajo, en esa época no era común una cantidad de imágenes, ¿no?, eso es importante, no era la palabra y solo la palabra. Él deslumbró también, me gusta mucho acordarme de eso, encantó literalmente a aquellos estudiantes, ¿verdad?, que, como digo, en ese libro que publicó el Centro de Diseño Industrial, Semiótica, Diseño y Deseo, cuando llegaban los estudiantes decían, ¿qué es eso de semiótica? ¿Con qué se come? Como se dice por acá, ¿no? Y lo bueno era que ellos solos, ¿no?, uno iba tirando como estímulos, provocaciones, ¿no? Me gustaba muchísimo compartir lo que yo iba investigando en la clase, no hacer de la clase el lugar de la repetición de las ideas ya hechas, sino compartir con ellos en el buen sentido, ¿verdad?, de como degustar juntos de algo que yo estaba escribiendo, que estaba por ser publicado, que acababa de ser publicado. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, eran años donde el SIDA, ¿verdad?, todavía en estas tierras era un tabú, era algo de lo que se hablaba con subterfugios, eufemismos, y entonces yo analizaba con los muchachos, lo ponía como prueba, en vez de la prueba de dígame qué dijo fulano, que no sirve para nada, ni fulano le importa ya lo que dijo en algún momento, le decía, bueno, acá tenemos afiches del Ministerio de Salud Pública, tienen problemas, son para la campaña del SIDA, ¿qué problemas tienen? ¿Cómo los rediseñarían? ¿Qué usarían de la semiótica? Esa es la clave, ¿qué usarían? ¿Qué tomarían, verdad, de la semiótica para desarmar, deconstruir, como se dice ahora, estos afiches que no están, ¿verdad?, rindiendo lo que deberían rendir, para cambiar nada menos que las costumbres sexuales, que son una parte muy, digamos así, pegada a la piel del ser humano y que no se puede cambiar por decreto. Y el diseño para eso es lo ideal, es decir, hay que repensar en esas prácticas, ¿verdad?, sexuales, sacados de una idea del pecado. Curioso, porque es una sociedad laica, desde el Viejo Valle, ¿verdad?, de Valle de Ordóñez, que funda un Estado laico, separado de la Iglesia, pero bueno, por otros lados se cuelan, ¿verdad?, represiones y negaciones de la realidad. Y entonces, un ejemplo, en el año 89 viene Pera Salaver, un seminario maravilloso, lleno de imágenes, lleno de ideas. En el año 90, otro gran amigo y colega, uno de los más importantes semióticos norteamericanos, y eso era un orgullo para nosotros en el Centro de Diseño Industrial, no solo que vinieran, sino que se fueran
muy encantados con lo que veían como unos estudiantes absolutamente, ¿verdad?, apasionados por esa investigación, porque eran investigadores y son todavía de primer orden. Llega de la Universidad de Purdue en West Lafayette, llega Floyd Merrill, ¿no?, catedrático. No sé la cantidad de libros que ha publicado Floyd Merrill de semiótica, es una de las referencias, y gran especialista como Pera Salaber, pero Pera es más del lado de la estética, y del arte y del diseño de la vida cotidiana. Floyd Merrill, un enorme pensador, gran analista de la teoría del modelo y de los diagramas. Y creo que el entender que investigar y enseñar son inseparables, porque el diseño, ¿verdad?, si no sería, en vez de diseño, sería el molde, ¿no? Sería una escuela de moldes, de copiar, ¿no?, textiles y muebles y formas de utensilios que ya existen y hacerlos, ¿no?, más o menos parecidos, que no se den cuenta. No es eso el diseño, obviamente, es aprender de la tradición para proyectar lo nuevo, pero no cualquier nuevo, sino un nuevo justificado, ¿no?, en las leyes del diseño, de la ergonomía, de los costos, en fin, de la ecología. De eso se hablaba también en el 88, que era una revolución, es decir, el cuidado del medio, ¿no? Eso era algo también muy novedoso, porque era un diseño hecho para, ¿no?, sabiendo una sociedad que tiene límites, ¿no?, que no se puede seguir estropeando este mundo, que es el único que hay, el único planeta. Entonces los recursos no renovables, en fin, de eso ya se hablaba, otra cosa que no había mencionado. Entonces creo que se dieron cita cantidad de pensamientos, de inquietudes. Fue verdaderamente yo diría, una suerte de banquete, de el hacer y el pensar y el crear, de forma convergente, de forma unánime, y se pudo atacar algo muy atávico, ¿no?, es decir, reaccionario, como mencioné antes, que parece una tontería y no lo es, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, que es el divorcio entre teoría, entendida como el pensar cuál es el mejor modo de resolver problemas, y la práctica, el hacer. Divorciadas van a la catástrofe, ¿no?, en todos los ámbitos, economía, política, lo que sea, ¿no? Cada vez que hay un espontaneísmo o un populismo, la historia está llena de ejemplos de catástrofes, ¿no? Es decir, perjudican a la mayor parte de la sociedad, tiene un costo muy alto. Cuando por fin se juntan, como se dio en esos años que lo conocí y sé que siguió después, lo que puede resultar es maravilloso, ¿no?, porque es un hacer con sentido. Yo diría que es eso, ¿no? Lo que aporta la semiótica, si lo tuviera que decir en un tuit, que no había cuando yo era profesor del Centro de Diseño, es un hacer con sentido, ¿no? Es decir, con reflexión, con capacidad de prever, dentro de lo humanamente posible, qué consecuencias tiene usar ese material, esa morfología, innovar con qué costo, para quién, ¿no? Pensar en ese otro que está también siempre en el diseño. Uno diseña para alguien, diseña en un momento histórico que cambia continuamente. Yo hablaba de la Bauhaus, ¿no? Hoy tenemos otra cabeza totalmente distinta, pero todos esos momentos han sido asimilados, ¿no? Son parte de la historia y ayudan a reformular lo que es el desafío de este siglo XXI tan lleno de problemas, y tan necesitado como siempre del diseño industrial.